Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Los versículos, hemos estado leyendo este pasaje, pero vamos a leer entonces ahora solamente los versículos 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31, dice así la palabra del Señor. 29, a partir del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues a todos no se nos escapa que vivimos en la época de la especialización, ¿no? De la información, del conocimiento, pero cada vez de una manera más especializada, ¿no? Esto se ve, pues, en todos los órdenes, ¿no? En todas las áreas de la vida, ¿no? Que se conoce cada vez más y más y más y más, ¿no? Pero al mismo tiempo entonces se va limitando, ¿no? el área, ¿no? Se va profundizando, pero se va limitando y se va haciendo más pequeño. Esto sobre todo en la medicina, en la historia, en general en todos los campos, y también ocurre. Esto está ocurriendo cada vez más, incluso en los estudios de la palabra, en los estudios de la Biblia, en los estudios de la teología. Pues siempre se ha concebido la persona, la figura del teólogo como aquel que tiene este conocimiento en general de la revelación de Dios en general, ¿no? Un conocimiento más general, podemos decir generalista, general. Pero cada vez más asistimos al mismo proceso, ¿no? Y se reduce los campos, ¿no? Y de manera que uno que es a lo mejor un especialista en Pablo no puede serlo del apóstol Juan, o incluso de uno que sea especialista de Gálatas no puede serlo de las pastorales, ¿no? Entonces es así como van las cosas, y es una lástima porque, ya digo, en el caso de la teología, el teólogo tiene que tener una visión de todo el consejo de la revelación para poderlo también pues aportar en el día presente, ¿no? Cuando se sube a la montaña, pues hay el esfuerzo, ¿no? De estar subiendo las cuestas, ¿no? Y bueno, pues te cansas, pero después cuando subes arriba y estás entonces en la cima, pues bueno, una de las recompensas, ¿no? Por la cual ha valido la pena el esfuerzo, pues es el poder ver todo el paisaje. Es desde la altura, desde arriba, ver todo el paisaje, todo lo que está entonces a nuestra vista, ¿no? Y bueno, sería una lástima, ¿no? Te vas a quedar entonces, pues no sé, que solamente con una visión parcial, ¿no? Mira, ahí está solamente ese pueblo, ¿no? Mira incluso ese árbol, ¿no? Y no vas a mirar nada más que eso, ¿no? Vas a ver todo el conjunto del paisaje que tenemos delante. Bien, pues esto sirva para introducir lo que estamos considerando este pasaje, que hemos ido pues, paso a paso, hemos estado considerando también estos dos principales mandamientos en esta respuesta de Jesús al escriba
el de amar a Dios primeramente, principalmente, ¿no? El primer mandamiento con todo nuestro corazón, con toda nuestra con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y también después el segundo, que es el semejante, el amar al prójimo como a uno mismo, como a sí mismo. Y bien, pues lo hemos estado viendo aquí en el Evangelio de Marcos, pero es bueno también intentar tener una visión conjunta, ¿no? En la medida que podamos también pensar que no solamente este pasaje lo encontramos aquí, en Marcos también lo encontramos en Mateo y en Lucas también, ¿no? Pero, por ejemplo, es bueno entonces intentar tener una visión conjunta, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice un detalle, ¿no? Una declaración que también es de la mayor importancia, ¿no? Cuando dice en Mateo capítulo 22 y versículo 40, lo podemos leer entonces, Mateo capítulo 22 y versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Es una lástima, es que voy a tener que ponerme las gafas. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bien, pues vamos a entonces ver, no ya entonces cada uno por separado, sino vamos a intentar hacer con la ayuda del Señor en esta mañana, intentar verlos conjuntamente, ¿no? Y principalmente pues vamos a ver dos cosas de ellos, ¿no? En primer lugar, la unidad de estos dos mandamientos, ¿no? Y después también la cuestión del orden. Vemos de esta manera cómo se pueden relacionar, ¿no? La cuestión de la unidad de estos dos mandamientos y el orden, ¿no? Y bien, pues la unidad de los mandamientos, ¿no? Voy a comenzar por ahí, ¿no? Vemos, ¿no? Ya de entrada, los dos comienzan con amar, ¿no? Entonces es el amarás. El amor, por lo tanto, vemos, dice, es el mayor de los mandamientos, ¿no? No hay mandamientos mayores que estos dos, ¿no? El amar a Dios y el amar al prójimo. Entonces, el amor, por lo tanto, vemos, es lo que los une, está a la base de los dos, ¿no? Pero vemos además que tenemos aquí en Mateo, capítulo 22 y versículo 40, dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas está refiriéndose a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Es la ley, los profetas, además están los escritos, ¿no? Entonces está, es una referencia clara al Antiguo Testamento. Y dice, depende de ellos, ¿no? Literalmente es colgar, ¿no? Es el mismo verbo que se utiliza a veces para decir que Jesucristo fue colgado en el madero. Evidentemente se usa aquí en un sentido figurado, depende, ¿no? En el sentido de que se desprende de ellos, ¿no? Bien, pues fijémonos que también esto que aquí dice en Mateo capítulo 22, versículo 40, que de ellos dependen toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento, pues también lo encontramos en otros lugares, en el Nuevo Testamento por Pablo, en Romanos capítulo 13 y versículos 9 y 10. Romanos 13, versículos 9 y 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra dice, se resume. En esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, primeramente dice que el amor es
resumen de toda la ley, de todos los mandamientos, y después dice que es el cumplimiento de todos los mandamientos. O sea que los mandamientos son cumplidos en el amor, ¿no? Son cumplidos en el amor. Entonces, bien, vemos de esta manera en estos dos principios, ¿no? El amar a Dios con todo el corazón, etcétera, y el amar al prójimo, vemos que incluso hay una referencia a la ley, al decálogo, a la ley moral, ¿no? A los 10 mandamientos, ¿no? Y por eso, pues, lo que se ha dado en llamar, pues, por un lado, las 2 tablas de la ley, ¿no? Primeramente, la primera tabla de la ley, los 4 primeros mandamientos, que tienen que ver con los mandamientos de nuestros deberes para con Dios, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para adorarlas, el no tomar el nombre de Dios en vano, y el guardar el día de reposo, guardar el día de reposo, el sábado cristiano. Bien, pues entonces son 4, y la segunda tabla la que rige nuestros deberes entre hombres, entre hombre y hombre, entre los prójimos, ¿no? Pues son el mandamiento desde honrar al padre y a la madre hasta el 10º de no codiciar, ¿no? Bien, pues entonces está estos 2 tablas, la primera tabla, la segunda tabla, y la primera, por lo tanto, está resumida por el mandamiento de amar a Dios por todas el corazón, alma y fuerzas. Y la segunda tabla está resumida entonces en este amar al prójimo. Y además, amando a Dios, se cumple estos mandamientos. Y se cumple también los mandamientos de amar al prójimo, ¿no? Los mandamientos de la segunda tabla, amando al prójimo. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Aquí entonces hay materia para estar dándole vueltas, ¿no? Para estar aquí reflexionando, para estar meditando en la palabra de Dios, ¿no? El amor que después leemos en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el pasaje tan conocido, ¿no? Tan famoso, de 1 Corintios 13, que nos habla del amor, ¿no? Que el amor es sufrido, es paciente, es benigno, no es jactancioso, etcétera, etcétera, ¿no? Es el don por excelencia el amor, ¿no? En el capítulo 12, pues está diciendo que les va a enseñar un camino todavía más excelente que todos los dones del capítulo 12 del que está hablando, de profecía, etcétera, etcétera. Pues, ¿cuál es este? El camino. El amor. El amor, entonces, es, no hay que olvidarlo nunca, un don de Dios. Ya la misma palabra en el griego, ¿no? La del don es gracia, ¿no? Es gracia. No es tanto la idea de don, sino que es una gracia que Dios da. Y bien, pues en sí mismo es una gracia, pero además el amor es un fruto de la gracia en nosotros, ¿no? Y entonces tenemos aquí Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu, encabezado por ¿cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Encabezado pues por el amor. A la cabeza, como también cuando acaba en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. También entonces encabezándolo en primacía, ¿no? Bien, pues tenemos esto, por un lado, es en sí mismo una gracia, es el fruto del Espíritu Santo, y el amor es también lo que nos hace obedecer a Dios. Podríamos decir que es el combustible, ¿no? Que hace que el auto vaya, ¿no? De la obediencia. Y así entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 6 habla de la fe que obra por el amor. Entonces la fe obra por el amor. El amor es lo que pone la fe en práctica, la obediencia. Y bien, pues entonces vemos, ¿no? Todo esto está relacionado, la fe, el amor. La fe es por la que somos salvos.
porque somos justificados por la fe, ¿no? Y como los propósitos de Dios de salvación no se frustran, entonces si uno es justificado por la fe, al final acaba recibiendo la fe totalmente, definitivamente, ¿no? Como nos dice también 1 Corintios, ¿no? Que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y también redención, ¿no? Y glorificación en Romanos 8. Así pues vemos que sí, ahí está la fe, somos salvos solamente por la gracia, por medio de la fe, pero después va seguida de las obras. Efesios capítulo 2, versículo 6, ¿no? Por fe sois salvos por medio de la fe, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios la fe. No es por obras, no es contando las obras, sino es por la fe solamente. Ahora bien, después esta fe se traduce en obras, por el amor, porque va juntamente con el amor. Si no está acompañado del amor, entonces es lo que dice Santiago, una fe muerta, porque no tiene obras. Una fe que no engendre el amor, que no esté con el amor, no es la fe que salva. Bien, pues entonces esto es bueno recordar todo esto, porque el amor a Dios, entonces el amor al prójimo, el cumplimiento, el resumen, ¿no? Es el amor. Y de esto depende todo lo demás, la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Entonces está en la base, es su misma, entonces, esencia. No son dos cosas contrarias, ¿no? Hay pues cosas que, pues no sé, hay líquidos que le pones otro líquido que contraría y eso explota, ¿no? No es así. Entonces, la fe y el amor, y no es así, por lo tanto, la ley, ¿no? Y también, por lo tanto, la gracia. Porque si la ley se cumple por el amor, y el amor es entonces una gracia de Dios, entonces la ley y la gracia no pueden ser contrarios. No pueden ser contrarios. Entonces tiene que ver, entonces tienen que estar conectados, tienen que estar englobados, ¿no? en Dios. Por supuesto que hay un sentido que son contrarios, que es en el sentido de la justificación a la hora de recibir la justicia de parte de Dios. Ahí sí que es la justicia de obras, la del pacto de obras con Adán, y la justicia que ahora es por gracia, por medio de la fe solamente, ¿no? Entonces, ahí está claro, sí, estamos de acuerdo que son, se puede decir, contrarios, ¿no? Estos caminos de justificación o de vida. Pero fijémonos que esto no es algo en sí mismo. ¿Por qué? Porque esta oposición es después del pecado. Esta oposición es después de la caída, proviene de la caída. Adán era justo por las obras, porque fue creado justo y santo por Dios, ¿no? Y entonces él cumplía estos mandamientos que tenía grabados en el corazón, en el alma, ¿no? En comunión y en amor a Dios. Y de igual manera ahora nosotros somos redimidos por gracia, pero entonces también cumplimos los mandamientos en la comunión y el amor a Dios. Y bueno, ya todas estas consideraciones, no, vamos a dar un paso más, el último ya, y decimos entonces, ¿por qué todo esto es así? ¿Por qué esta primacía? Pues porque tenemos la base fundamental de todo, es Dios mismo. Dios mismo. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice, Dios es amor. Dios es amor, de manera que quien no ama
no ha conocido a Dios. Quien ama a Dios y al prójimo, pues tiene a Dios. Porque Dios es amor, es un razonamiento muy simple y es inapelable, ¿no? Y bien, pues entonces todo esto es bueno tenerlo en cuenta, porque en el medio ambiente que vivimos, pues se suele olvidar con facilidad, ¿no? Sobre todo al ver la tendencia tan grande que hay al considerar, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como contrarios, ¿no? Esto en la teología del dispensacionalismo, que ha sido pues hasta un tiempo la principal dentro del mundo evangélico, pero en general, aunque uno no sea evangélico, aunque uno no sea dispensacionalista, pero si eres evangélico, prácticamente, pues eso, ves el Antiguo Testamento como algo que no tiene mucho o no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, ni la ley, pues va a hablar que la ley tiene algo de gracia, ¿no? Entonces, y esto es incluso, se da esto incluso entre los reformados, ¿no? O por lo menos los nuevos reformados, ¿no? Los que se hacen llamar reformados. Bueno, ahora todos son tulipanes por todas partes, llueven tulipanes, ¿no? Como aquellos que llueven flores, pues llueven tulipanes, ¿no? En nuestros ambientes, ¿no? Pero se tiene una visión muy devaluada de la ley y de los mandamientos. Se habla mucho de la gracia, sí, pero no se habla de la gracia de la ley, ¿no? Y del amor por el cual guardamos la ley, ¿no? Se tiene, por ejemplo, una visión muy devaluada de guardar el día del Señor. Sé que se guarda, por no decir de que se tiene que dar el culto a Dios de la manera que Él ha ordenado, en obediencia a Dios, ¿no? El principio regulador del culto, que lo regula. Pero eso también en todas las demás áreas de nuestra vida, en todas las demás áreas también de la vida de la Iglesia. En general se tiene entonces una visión antinomiana, ¿no? Antinomiana viene de la palabra nomos ley, ¿no? Es decir, una actitud en contra de la ley. Que no puedes estar enseñando la ley y los mandamientos directamente, la justicia que ellos encierran, porque te van a llamar la atención diciendo que eres legalista, porque estás enseñando la ley sin hablar primeramente de Cristo, ¿no? Por supuesto que hay que hablar de Cristo, pero hay que también enseñar la ley como tal, en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta, por supuesto, aquella frase tan conocida, ¿no? de Agustín de Hipona, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras. Y por supuesto que es correcta, por todo lo visto, porque es el cumplimiento de la ley. Si tú amas a Dios, pues entonces lo vas a cumplir los mandamientos, ¿no? Querrás cumplir lo que a Él le agrada, querrás cumplirlo, pero se puede malinterpretar, en el sentido de que ama a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues haz lo que quieras. Si amas a Dios, haz lo que quieras, ¿no? No importa que estés desobedeciendo, porque, bueno, en Dios, está la gracia de Dios siempre, ¿no? Y bien, pues, desgraciadamente creo que este es el momento en el que vivimos. ¿Dónde está el celo por la ley? ¿Dónde está el celo por los mandamientos de Dios? En definitiva, por la palabra de Dios, en el día de hoy. ¿Dónde está el celo? ¿Y de dónde ha de venir el celo por todas estas cosas? Pues de nuestro amor a Dios, de nuestro amor al prójimo, de amor. De ahí ha de venir el celo por los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces el Señor nos da, sí, la gracia de la ley, porque de esta manera conocemos de una manera infalible cuál es su voluntad, ¿no? Qué gran maravilla. Y después además nos da su gracia para cumplirla, engendrando dentro de nosotros nuestro amor para guardar sus mandamientos. Bien, pues esto uno, y decíamos, ¿no? Decíamos la unidad de los mandamientos, ¿no? Está sobre todo por la idea del amor, pero entonces es bueno pues pasar al segundo punto, tal vez de una manera un poco más práctica, a la cuestión del orden. Primeramente, segundamente.
El primer mandamiento, el mayor de todos, es amar a Dios con todo corazón, mente, alma, fuerzas. Y el segundo, vemos, no dice el primero, el segundo es semejante. Semejante porque está, digamos, en la categoría de los dos principales. No hay más que estos, ¿no? Pero no está al mismo punto. No está al mismo punto porque cuando, sí, es lo mismo en cuanto al amor, pero cuando amas a Dios, amas al Dios, al ser supremo, al ser infinito. Y cuando amas al hombre, es a una criatura. Incluso dice, pues, que lo has de amar con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, con todo tu ser. Pero al hombre no te dice eso. No dice que ames al prójimo con todo tu corazón, ¿no? Ni siquiera, pues, a tu mujer, tus hijos, a tu perro. No dice a ninguna criatura que lo ames de esta manera, ¿no? Como mucho dice, pues, que lo ames como a ti mismo, como a uno mismo. En el sentido de esto, de esto es lo que Jesús también enseñó en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos, es también la misma idea, ¿no? Esto es la ley y los profetas, como hemos visto anteriormente. Aquí no está hablando entonces directamente del amor, pero es eso, es decir que uno, pues, entre comillas, se ama a sí mismo, uno, pues quiere que ser tratado bien, ¿no? Vivir bien, pues entonces lo que tú quieras para ti, haz también a los demás. Ama entonces al prójimo como a ti mismo. Pero la prioridad, vemos, por tanto, el peso, el mayor peso es entonces el amor al Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y todas sus perfecciones y sus atributos. El Dios de la Biblia, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él lo hemos de amar con todo el corazón, alma, mente, fuerzas. Y esto nos da entonces una visión correcta, porque hablamos de los mandamientos del Decálogo, de la primera tabla y de la segunda tabla. Entonces, hemos de cumplir los mandamientos de la primera tabla de esta manera, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ¿no? Con todo nuestro ser. Y también, pues por supuesto, hemos de cumplir los mandamientos de la segunda tabla, ¿no? Como uno mismo, cumplirlos, hacer a los demás como nosotros quisiéramos que nos hagan a nosotros. Bien, pues entonces, si esto es así, hemos de llegar a la conclusión de que todos los mandamientos de la ley de Dios son importantes, porque Dios da esos mandamientos. Pero como el objeto de los mandamientos en la primera tabla es Dios, pues podemos incluso, es legítimo decir que son más importantes, ¿no? Y también a la inversa, que el transgredirlos tiene más gravedad. Los pecados que atentan directamente contra Dios en la primera tabla son más graves, ¿no? Tienen, podemos decir, pues mayor peso de culpabilidad, ¿no? Y bien, pues esto es algo interesante porque hoy en día hemos llegado prácticamente a una inversión total de valores en cuanto a esto de los mandamientos. Un ejemplo. Todos coinciden más o menos en que los gobernantes, ¿no? Los gobernantes han de guardar y hacer guardar los mandamientos de Dios. En cuanto a los mandamientos de la ley de Dios en cuanto al prójimo, ¿no?
Estoy hablando de cristianos, ¿no? Y también entre evangélicos, ¿no? Es decir, pues se tiene que castigar el asesinato, que se tiene que castigar el robo, ¿no? Antiguamente también hasta el adulterio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se han quedado entonces en estas cosas dos principales, ¿no? Del asesinato y del robo. Y fijémonos cómo en el mundo evangélico, ¿no? Principalmente lo que se le pide a los gobernantes es esto, ¿no? En esta área, ¿no? Lo que se reivindica sobre todo es en estos mandamientos que son pues el del aborto y la eutanasia, y que está bien, por supuesto, porque es la ley y la moralidad bíblica, pero es algo también selectivo, porque también en cuanto al asesinato y a los principios de la ley de Dios, se tendría que estar reclamando también la pena de muerte, por otra parte. Si se quiere hacer entonces una reivindicación de la ley de Dios en su integridad. Entonces, somos selectivos y hacemos de esto nuestro caballo de batalla. Esto se ha visto mucho en las elecciones aquí pasadas en Estados Unidos, ¿no? Aquí, más o menos, bueno, ya veremos, ¿no? Y por supuesto que nuestra posición como cristianos debe ser en contra del aborto y en contra de la eutanasia, sí. Pero ha de estar también a favor de la pena de muerte y ha de estar a favor también de todos los demás mandamientos de la ley de Dios, del decálogo, de todos los demás mandamientos de la Biblia y, por supuesto, también los de la primera tabla. De los de la primera tabla de la ley. Es decir, que ellos también han de reconocer al Dios vivo y verdadero de la revelación bíblica, el primer mandamiento de la ley de Dios, que ellos han de promover también, en la medida que a ellos les corresponden solamente, ya lo hablamos en su día, ¿no? Pues también su adoración y culto verdadero, que ellos también han de demostrar la reverencia pública a su nombre, y en la sociedad, por ejemplo, la blasfemia tiene que estar prohibida, no es algo que esté abierto a la libertad de expresión, como se ponen límites a la libertad de expresión en cuanto al honor de las personas, ¿no? Pues cuanto más a Dios. La ley de libertad de expresión no es absoluta. Por lo tanto, pues también, por supuesto, tendría que guardarse y hacer guardar el sábado cristiano, el día de reposo, ¿no? Al contrario de aquí, que cuando comenzó esta actual legislatura se puso de moda, ¿no? Por el nuevo gobierno, de hacer sesiones parlamentarias en domingo, algo nunca visto, y ruedas de prensa en domingo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bien, pues entonces ya digo, se tiene que también reivindicar esto a los gobernantes, y sobre todo esto a los gobernantes, sin dejar lo otro, pero sobre todo esto. Y si ellos hacen esto de la primera tabla, lo demás va por añadidura, va incluido en el mismo pack, ¿no? Pero ya digo, disociamos, dividimos, ¿no? Y además de lo que nos quedamos somos selectivos, ¿vale? Y entonces, bueno, decimos, bueno, pues no, porque entonces es que esto es ser teócrata, ¿no? O esto es ser constantiniano, ¿no? Del emperador Constantino, esto es una. Y entonces, bueno, a ver, nos quedamos con las palabras, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la palabra teocracia? ¿Cuál es el problema? Tú eres cristiano, para empezar, si eres cristiano, ¿tienes un problema tú con la palabra teocracia? ¿Sabes lo que significa? Teocracia, teo es Dios, y gracia es el poder, la autoridad, ¿no? El gobierno. ¿Tienes un problema en que Dios gobierne? ¿Tienes un problema en que Dios tenga autoridad? ¿Cómo es esto? Entonces, que el problema de que las autoridades sancionen una moralidad cristiana,
Tienes un problema si las autoridades están de continuo siempre sancionando una moralidad, sea una u otra, e imponiéndola al conjunto de la sociedad. Cuando comenzó pues todo el baile de la nueva moralidad que vino a partir del 2004, dijimos, no, nosotros no podemos imponer nuestra moralidad a la población, ¿no? Bueno, mira, pues ahora, 15 años después, nos la están imponiendo ellas a nosotros, porque es así. Es así. Porque detrás de todo, de toda la ley, detrás de todo un régimen, hay siempre un principio moral. Y las autoridades no pueden hacer otra cosa nada más que imponerlo. Bien, pues entonces nos dirán, es del constantinianismo. Bueno, el Constantino. Bueno, esto para empezar, lo de la conversión de Constantino o no. Vamos a ver, para empezar es falso que decir que Constantino hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Es falso. Eso creo que fue su nieto, si hablo de memoria, si mi memoria me falla bastante, pero fue su nieto. Él sí que le dio un estatuto particular, especial a la Iglesia, pero no fue la religión oficial. Gracias a ese estatuto se convocó el Concilio de Nicea, que derrotó al arrianismo, ¿no? Que negaban, por lo tanto, la divinidad de Cristo. ¿Hay algún problema, por lo tanto, con esto? De poder convocarse concilios, ¿no? En vez de estar uno siendo perseguido, y que los concilios aprueben la fe ortodoxa de la Biblia. El constantinianismo, vaya, pues entonces si nosotros nos podemos reunir los domingos y guardar los domingos, y si están cerradas las grandes superficies los domingos y no es un día laborable como se tendría que ser, ¿no? Si no fuera según la mayoría, pues entonces es gracias a Constantino que puso eso sí que proviene de él, ¿no? El domingo como día de reposo. Entonces, ¿cuál es el problema de nuevo? ¿No? ¿Cuál es el problema? Estamos recibiendo esa bendición que nos dura siglos, ¿no? Gracias a Dios. Bien, pues entonces, ya digo, nuestro mensaje como Iglesia en cuanto al aborto es importante, que duda cabe, pero más importante son los mandamientos de la primera tabla de Dios, y nadie los dice, porque tienen que ver con la honra y la gloria de vida a nuestro Señor. Y ahora podemos ver entonces esto es en cuanto a los gobernantes. Dirán, esto nos lleva un poco, nos cae un poco lejanos, ¿no? Ahora podemos entonces poner un ejemplo más práctico y más a nuestro alcance, ¿no? A nuestro alcance en este tiempo de pandemia y de confinamientos y de cierre de locales. Entonces, aquí hemos tenido, creo que ha sido un ejemplo bastante... esto que nos ha venido en la providencia de Dios también para poner de manifiesto lo que hay, ¿no? Y entre las cosas que hay es en el mundo evangélico una muy escasa apreciación del Día del Señor y de la importancia de los cultos públicos, ¿no? De manera que cuando pasó entonces el confinamiento aquí en España, los medios, los medios digitales protestantes en España, pues decían cosas como que la vuelta a los cultos puede esperar, cuando ya se podía hacer, cuando ya era posible hacerlo. ¿Qué derecho tenemos nosotros para decir que esto puede esperar, ¿no? ¿Quién decide si puede esperar o no? Si es posible, ¿por qué tenemos que esperar a volver a los cultos? Pero bueno, esto es un ejemplo. Lo que me faltaba por ver, y al final lo he visto, es que en ciertos lugares de aquí, de España, de cuyo nombre no quiero acordarme, hay iglesias que cierran ahora, en la actualidad, que es posible hacerlo, con reducción de aforo, pero es posible hacerlo, pero ¿por qué cierran? Dice, por solidaridad con los locales que cierran. ¿Y cuáles son los locales que cierran en la actualidad? La hostelería, ¿no? Es decir, iglesias que cierran por solidarizarse con los bares. Entonces, bueno, es lo que
ellos que por otra parte no guardan el día de reposo y ellos abren el domingo, ¿no? Cuando tendrían que cerrar, ¿no? Entonces, vemos a dónde está nuestra solidaridad, ¿no? Si con el Señor y con su santo día de reposo o con los bares que abren los domingos, ¿no? Bueno, nos hemos vuelto, en general, en definitiva, ridículos con nuestra esquizofrenia en cuanto a la ley de Dios. Ridículos en cuanto a nuestra esquizofrenia, en cuanto a la ley de Dios, como algo contrario a la salvación, o al contrario a la gracia, y después también nuestra esquizofrenia en cuanto a los mandamientos de la primera tabla, como que no tienen ninguna importancia, o muy poquita. Entonces, bueno, pues vemos que, por lo tanto, el amor es este cimiento que une estos dos mandamientos principales juntos a la base de toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento está el amor, y que también en cuanto al orden, los mandamientos de Dios tienen la primacía y de ellos se desprenden los demás. Y precisamente vemos, ya lo hemos dicho, ¿no?, que son los más devaluados, que los evangélicos tropiezan en ellos, son hasta casi una piedra de tropiezo. Y bueno, pues entonces, bien, si esto hoy en día es ser evangélico, pues bueno, pues realmente tienen una dificultad con pensar y sentir bíblicamente. Bueno, pues entonces la cuestión es pensar hasta qué punto se están alejando de la verdad revelada, de la palabra de Dios, ¿no? En este punto. ¿Somos dos religiones distintas, los reformados y los evangélicos? Esto es una cuestión a veces a preguntarnos, ¿no? De entrada decir que no, ¿no? Porque en un sentido más general, pues los dos somos cristianos, por supuesto, los dos también somos protestantes, es decir, que creemos en las mismas en doctrinas de la justificación por la fe, la gracia, etc. Teóricamente, además, los evangélicos, al menos históricamente, era sinónimo de defensa de la autoridad de la Biblia frente al liberalismo. Y también históricamente, ¿no?, el evangélico era también creer verdaderamente para ser salvo, ¿no? Es decir, la conversión, el nuevo nacimiento, ¿no?, y la vida de santidad, ¿no? Eso era en general, ¿no?, ser evangélico a lo largo de los años, ¿no?, de los siglos. Pero hoy en día el ser evangélico son otras muchas más cosas. El ser evangélico es estar en los cultos, ¿no?, con mucho bombo, con muchos llantos, con muchas cosas, ¿no? Es eso, y es una actitud muy en la corriente de la cultura en la que estamos, y de muy escasa defensa de la ley de Dios y principalmente de los mandamientos de la primera tabla. Entonces, bueno, si eres evangélico y además te llamas reformado y pues rechazas el Antiguo Testamento, ejemplo clásico, el bautismo de los niños, ¿no? Pero bueno, rechazas el Antiguo Testamento, rechazas la ley como la regla de toda la vida de la Iglesia, de su culto y de toda la manera de funcionar de la Iglesia. Y también, pues, el deber de los gobernantes en cuanto a la ley de Dios. Entonces, aunque tengan muchas simpatías por la reforma, entonces, por favor, lo mejor es que prescindas del apellido reformado. Prescindas del apellido reformado. ¿Por qué? Porque sería una enorme lástima que vaya a ocurrir entonces con el apellido reformado como lo mismo que con el apellido evangélico, que al final no signifique exactamente nada. Y bueno, pues diré algo además, es decir, que el apellido evangélico está tan devaluado que lo podemos llegar nosotros a quitar o prescindir. ¿Lo queréis vosotros? Os lo quedáis, por así decirlo, ¿no?
No cuestión tanto de utilización de palabras o de etiquetas, ¿no? Pero no vamos a estar dispuestos a desprendernos de que somos reformados, de lo que es ser reformado. Y no vamos a entregar, pues porque el ser reformado siempre ha sido esto. Siempre ha sido esto. Siempre el ser reformado se ha caracterizado por esta apreciación del Antiguo Testamento y de la ley, una visión altísima. No hace falta más que leer el Catecismo Mayor, que es uno de los mayores comentarios que ha habido de la ley de Dios en el cristianismo. Entonces, no lo vamos a hacer y no lo vamos a entregar y pues lo vamos a retener, diciendo que el ser reformado es mucho más que tulipanes. Entonces, los reformados mantienen esta visión de la ley de Dios sin ser legalistas, porque claro, por supuesto, mantenemos la justificación por la fe sola y la gracia de Dios en nuestra vida también, ¿no? Pero bueno, la cuestión entonces, ya para concluir, es la pregunta que hemos de responder, ¿no? Es si verdaderamente, como hemos visto, amamos a Dios y al prójimo de esta manera, ¿no? ¿Cómo está nuestro amor por la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro amor por la ley y los mandamientos de Dios? Para amar a Dios y para amar al prójimo hemos de amar la ley y los mandamientos de Dios. Amamos la ley y los mandamientos de Dios con todo el corazón, con lo más profundo de nuestro ser, porque es la palabra de Dios, para poder así amar a Dios y al prójimo. Pues eso es, hemos de amar a Dios. Como dice el Salmo que cantamos, Salmo 19, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Todo el día, ella es mi meditación. Y al serlo, tenemos la bendición de aquel que medita de día y de noche en su santa ley. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra y su santa ley en nuestras vidas para amar a Dios y amar al prójimo de esta manera. Amén.